Hola, mi nombre es David, y hoy vamos a adentrarnos en un caso verdaderamente espeluznante. Un caso que comienza como una historia de amor y termina con un giro inesperado y trágico. ¿Qué pasa cuando una luna de miel, esa etapa que debería estar llena de risas, aventuras y recuerdos felices, se transforma en el escenario de un crimen? ¿Qué sucede cuando el viaje soñado se convierte en una pesadilla de la que no se puede despertar? No hay nada más escalofriante que el contraste entre el amor prometido y la sospecha de una traición mortal. Isabella Rodríguez, más tarde conocida como Elman, nació en 1975 en Colombia, una tierra de montañas verdes, música y pasión. Desde muy joven, Isabella sintió que su destino estaba lejos de allí. Soñaba con vivir el sueño americano. Aprendió inglés por su cuenta, leyendo libros y escuchando canciones en la radio. Aunque logró hablar el idioma con fluidez, su acento colombiano la acompañaría por siempre. Pero eso no fue un obstáculo para cumplir su meta. Se mudó a Florida, donde consiguió trabajo como agente de bienes raíces, ayudando a personas que, como ella, hablaban solo español y buscaban un hogar en una tierra nueva. En 2002, Isabella se casó con William Elman. Aunque no se puede decir que fue el amor de su vida, fue una relación que duró una década. Pero aquellos 10 años estuvieron marcados por peleas constantes y un hogar en conflicto. Finalmente, cuando ambos llegaron al límite de su paciencia, decidieron separarse. El proceso de divorcio no fue rápido ni sencillo, duró 2 años. Fue en medio de ese proceso que Isabella conoció a alguien más, un hombre que, al principio, parecía tener todo lo que ella había buscado. Su nuevo amor se llamaba Louis Bennett, originario del Reino Unido. De niño, su familia se había mudado a Australia, lo que le permitió tener doble nacionalidad. Más tarde regresó a su país natal para graduarse en la prestigiosa Camborne School of Mines. Sin embargo, nunca llegó a ejercer en su campo profesional. En cambio, fundó una empresa de paneles solares en Australia, la cual fue lo suficientemente exitosa como para expandirse al mercado estadounidense apenas 4 años después. El destino quiso que su oficina principal estuviera en Florida, y allí comenzó a buscar pareja por Internet. Aunque hoy en día las citas por Internet son comunes, para Louis fue todo un reto. Pasaba horas revisando perfiles de mujeres sin encontrar a nadie que captara su atención. Las que le escribían primero no le interesaban o le causaban desconfianza. Todo cambió cuando vio una foto de Isabella. En ella, la mujer le recordó a Jennifer López. Fue entonces que se atrevió a escribirle. Empezaron una larga correspondencia. Isabella le hablaba de su vida, de cómo había luchado por salir de Colombia, de su esfuerzo por aprender inglés, de su trabajo, y también le compartió detalles de su matrimonio anterior. Louis no se sintió intimidado por el pasado de Isabella. De hecho, entendía que su divorcio con William era solo cuestión de tiempo. Para Isabella, la conexión fue inmediata. Agotada emocionalmente por su relación anterior, y con el corazón abierto a una nueva oportunidad, fue ella quien tomó la iniciativa de conocerse en persona. Viajó para verlo, sin importar si estaba en Inglaterra, Australia o incluso Tailandia. Louis, deseando impresionarla, compró un catamarán con la intención de recorrer el Caribe con Isabella. Un sueño de infancia que se convertiría en realidad, o eso creía él. Isabella parecía al fin haber encontrado la vida que tanto anhelaba, un hombre nuevo, exitoso, con quien compartir una aventura inolvidable en alta mar. Pero detrás de cada historia romántica puede esconderse un giro oscuro. Porque incluso las aguas más cristalinas pueden ocultar secretos bajo la superficie. La promesa de una nueva vida pronto se vería envuelta en un misterio que nadie esperaba, y el mar, testigo silencioso, se convertiría en el escenario de algo impensable. La historia de Isabella es el reflejo de miles de mujeres que buscan renacer después de una relación fallida. Su lucha por empezar de nuevo, por darle un sentido a su vida, por construir algo duradero. Pero a veces, las segundas oportunidades no son lo que parecen. Y cuando la confianza se mezcla con el deseo de escapar del pasado, el resultado puede ser tan hermoso como peligroso. Louis, por su parte, no solo estaba enamorado, también estaba obsesionado con ofrecer una vida perfecta. El catamarán no era solo un regalo, era una declaración, un símbolo de control disfrazado de aventura. Las relaciones que comienzan con intensidad desbordada suelen esconder emociones no resueltas. Y cuando los sentimientos chocan con expectativas no cumplidas, el amor puede dar paso a la tragedia. En la próxima parte, descubriremos cómo un viaje por mar se convirtió en una investigación criminal internacional. ¿Qué sucedió realmente a bordo del catamarán? Y cómo, detrás de una fachada de romance,
Se escondía una verdad que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Debido a sus constantes mudanzas durante la infancia, a Louis se le dificultaba entablar nuevas amistades con facilidad. Eso lo llevó a pasar la mayor parte de su tiempo libre sumergido en libros de aventuras. Entre sus favoritos estaban las obras de Julio Verne y Robert Louis Stevenson. De hecho, mencionaba con frecuencia que su libro predilecto era La Isla del Tesoro, quizá por una razón más profunda de la que él mismo podía comprender. Aquellas páginas, llenas de mapas, traiciones y búsqueda de fortuna, parecían marcar su destino, uno que años después lo colocaría en el centro de un caso inquietante. Mientras tanto, Isabella aprovechaba cada oportunidad, ya fuera un puente largo o unas vacaciones completas, para viajar junto a Louis. Ella comenzó a notar que, durante estos viajes lujosos, él rara vez hablaba de trabajo. Podía suponerse que su empresa funcionaba de forma automatizada, lo suficiente como para permitirle descansar sin preocupaciones. Pero esa tranquilidad comenzó a inquietar a Isabella. En una ocasión intentó hablar seriamente con él sobre sus ingresos y su aparente despreocupación laboral. Louis, entre risas y evasivas, le aseguró con absoluta seriedad que había recibido una gran herencia y que no tenía de qué preocuparse. Isabella aceptó la respuesta, aunque en su interior la duda seguía viva. En julio de 2016, la vida les regaló un momento de alegría, el nacimiento de su primera hija, Amelia. Para ambos, era su primer hijo, y aunque parecía unirlos más, también trajo consigo los primeros roces. Las discusiones comenzaron con temas aparentemente sencillos, como criar a la niña, en qué idioma hablarle, e incluso en qué país debía crecer. Louis insistía en que Amelia debía crecer en Australia, cerca de sus abuelos paternos. Isabella, por el contrario, se negaba rotundamente a abandonar Estados Unidos. Tras varias discusiones, fue Louis quien cedió, y en 2017 la familia se estableció en Florida. Allí, ya siendo padres, decidieron formalizar su relación con el matrimonio. Isabella, anhelando revivir la etapa más romántica de su relación, le rogó a su esposo que la llevara de luna de miel. Esperaba que ese viaje por mar les ayudara a reconectarse y devolverles esa magia que sentían al principio. Louis le prometió que lo harían, pero más adelante. Y cumplió su palabra. A finales de abril de 2017, tras volver de un viaje a Australia, la pareja finalmente partió en su crucero romántico. Durante los primeros días, las publicaciones en redes sociales mostraban a una pareja feliz, abrazada, navegando por el Caribe con sonrisas sinceras. Todo parecía indicar que Isabella había logrado su cometido. Pero tras esa ráfaga de imágenes felices, vino un inquietante silencio. Durante 2 semanas, no hubo publicaciones, mensajes ni llamadas. Cuando Isabella finalmente reapareció en línea, informó a su familia que estaban en Cuba, y que pronto regresarían a Florida, aunque aún no sabían por qué ruta. Añadió que la señal era muy débil, por lo que no podrían comunicarse con frecuencia. Fue la última vez que su voz llegó a sus seres queridos. La noche del 15 de mayo, la Guardia Costera recibió una llamada de auxilio. Un hombre decía estar solo en una balsa, en medio del océano. Los rescatistas actuaron con rapidez. Localizaron a Louis cerca de las Bahamas, efectivamente solo, sobre una balsa cargada de objetos y provisiones. Al llegar a tierra, Louis relató lo sucedido. Según él, el 14 de mayo, luego de un día agotador, le pidió a Isabella que lo dejara descansar un par de horas. Se recostó en la cabina, dejando a su esposa al mando del catamarán. Fue despertado por un golpe seco y violento en la parte inferior del barco. Gritó el nombre de Isabella, pero no recibió respuesta. Subió a cubierta y descubrió que ella no estaba. El impacto había provocado una abertura por donde comenzó a filtrarse el agua. El catamarán se hundía. Louis aseguró que pensó que Isabella había caído por la borda debido al impacto, pero como llevaba puesto un chaleco salvavidas, creyó que estaría bien. Rápidamente recogió todas sus pertenencias, las más valiosas, y se trasladó a la balsa de emergencia. Sin embargo, al revisar lo que había llevado consigo, los rescatistas se mostraron perplejos. La balsa estaba cargada con efectos personales, herramientas y elementos de navegación, pero ni un solo rastro de haber buscado a su esposa. Ninguna cuerda lanzada, ningún intento de maniobra. Nada. Solo él y sus objetos. El testimonio no coincidía con la lógica de un hombre desesperado por salvar a su pareja. Mientras Louis hablaba con serenidad, los oficiales tomaban nota. Había algo inquietante en su comportamiento. Demasiado controlado, demasiado práctico para alguien que acababa de perder a su esposa en el mar. Las dudas comenzaron a crecer.
¿Era posible que todo fuera parte de un accidente? ¿O estaban frente a un crimen cuidadosamente planeado? La historia de un naufragio comenzaba a tener fisuras, y las autoridades estaban dispuestas a encontrar la verdad, por dolorosa que fuera. Isabella, una mujer soñadora, fuerte, que cruzó fronteras por amor y por una vida mejor, parecía haberse desvanecido en las profundidades del océano. Su familia, devastada, no entendía cómo de un día para otro podía desaparecer sin dejar rastro. Las últimas palabras que les dirigió fueron vagas, casi como si anticipara que algo no andaba bien. Tal vez su intuición intentó advertirle, pero ya era demasiado tarde. La tranquilidad del Caribe había ocultado un silencio mortal. Luis, por su parte, mantenía una versión firme. Pero cada detalle, cada decisión que tomó esa noche, levantaba sospechas. ¿Por qué no intentó buscarla? ¿Por qué no encendió la radio? ¿Por qué salvó objetos antes que a su esposa? Las autoridades, perplejas, comenzaron a investigar su pasado, sus motivaciones, su estabilidad emocional. El romanticismo de la luna de miel se desvanecía rápidamente, y en su lugar quedaba una sombra que se extendía sobre cada rincón de su historia. En la siguiente parte, profundizaremos en los hallazgos de la investigación, en las pistas que comenzaron a aparecer y en el juicio mediático que convirtió este caso en uno de los más comentados de los últimos años. Porque cuando el mar guarda secretos, la verdad no siempre flota a la superficie. El comportamiento de Luis, él nunca tuvo la intención real de que Isabella fuera encontrada. Desde el primer momento en que fue rescatado, lo que más llamó la atención de los socorristas fue que solo se preocupó por llevar consigo objetos personales. No había dejado espacio para la esperanza. Entre sus pertenencias, incluso llevaba consigo su juego de té completo, como si se preparara para instalarse en otro lugar sin volver atrás. Pero lo más desconcertante fue el hallazgo de unos tubos de aluminio escondidos en su mochila. Dentro de ellos, las autoridades encontraron monedas de plata, cuidadosamente envueltas. A pesar de este detalle extraño, la prioridad seguía siendo encontrar a Isabella, y se dio inicio a un operativo de búsqueda exhaustiva. La Guardia Costera desplegó todos los recursos disponibles. Usaron helicópteros, barcos de patrullaje, y exploraron cada rincón de la zona donde Luis aseguró que se había producido el accidente. No hubo resultados. Sin embargo, sí encontraron el catamarán, flotando parcialmente hundido. Según el testimonio de Luis, el barco había chocado contra unas rocas submarinas, pero en la zona no existía ninguna formación de ese tipo. Además, el catamarán no se había ido completamente al fondo del mar. Esto permitió a los buzos acercarse y examinarlo minuciosamente. Lo que encontraron dejó claro que la versión de Luis no coincidía con los hechos. Los agujeros en el fondo del barco no provenían de un impacto externo. Fueron hechos desde el interior. Además, todas las compuertas de escape del catamarán estaban abiertas, lo que aceleró el hundimiento. Estas compuertas están diseñadas para usarse únicamente como último recurso, cuando no hay otra forma de abandonar el barco. Luis había afirmado que había salido del barco por el costado, como se indica en los manuales de seguridad. Sin embargo, su decisión de abrir todas las compuertas contradice esa afirmación. Para colmo, Luis, siendo un navegante con experiencia, no usó el localizador de emergencia ni el teléfono satelital. Estos dispositivos son fundamentales para reportar incidentes y facilitar rescates. Todo indicaba que el hundimiento había sido intencional. El 17 de mayo continuaron las labores de búsqueda, aunque ya habían transcurrido 5 días desde el supuesto accidente. Las estadísticas indicaban que la probabilidad de encontrar con vida a alguien en mar abierto después de 13 horas era mínima. Pese a todo, la Guardia Costera no detuvo la operación hasta el día siguiente, cuando oficialmente dieron por terminada la búsqueda. El cuerpo de Isabella jamás fue encontrado. Luis, mientras tanto, había regresado a casa el mismo 15 de mayo. Su actitud no era la de un esposo desesperado. No mostró señales de angustia. Lo más alarmante fue descubrir que el 19 de mayo ya tenía un boleto de avión solo de ida a Australia. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que su esposa pudiera aparecer viva. No solo eso. Luis intentó, sin pérdida de tiempo, obtener el certificado de defunción de Isabella. Lo necesitaba para reclamar el seguro de vida, del cual era beneficiario como esposo. La aseguradora, desconfiando de las circunstancias del caso, le negó la solicitud. Luis, frustrado, fue a visitar a los padres de Isabella. Quería llevarse a Amelia, su hija. Pero los padres de Isabella estaban convencidos de que él era responsable de la desaparición de su hija. Se negaron a entregarle a la niña.
Solo tras llamar a la policía logró llevársela. El 28 de mayo, Amelia fue trasladada al Reino Unido, donde quedó bajo el cuidado de los abuelos paternos, y Louis regresó a Florida. Su objetivo era uno: volver a reclamar el dinero del seguro. Las autoridades ya estaban más que alertas. El comportamiento de Louis resultaba incoherente, frío, casi calculador. Estaban convencidos de que era culpable, pero no tenían pruebas sólidas. El catamarán, posible escena del crimen, había terminado en una profundidad inalcanzable. Sin embargo, decidieron registrar la casa donde vivía la pareja, así como el teléfono de Louis. Fue ahí cuando, finalmente, apareció algo concreto. Entre las pertenencias, encontraron grabaciones hechas por la propia Isabella. En ellas, la mujer registraba amenazas constantes por parte de Louis. Su voz, clara y temblorosa, dejaba ver que temía por su vida. Este hallazgo cambió el curso de la investigación. Aunque legalmente aún no había cuerpo ni pruebas directas del asesinato, las grabaciones demostraban que la relación entre ellos estaba lejos de ser armónica. Isabella vivía bajo un ambiente de tensión constante. Los investigadores comenzaron a hilar cada pieza. Las amenazas, los silencios en la comunicación, la actitud evasiva de Louis, su intento por obtener dinero rápidamente, y su frialdad durante todo el proceso, pintaban un retrato perturbador. Ya no se trataba solo de una desaparición en alta mar, parecía tratarse de un crimen meticulosamente planeado. Los expertos comenzaron a examinar con más detalle el historial financiero de Louis. Notaron transferencias sospechosas, gastos previos al viaje, y la adquisición de objetos valiosos que él aseguró que eran herencia. Cada movimiento parecía encajar en una cronología premeditada. Mientras tanto, la familia de Isabella no descansaba. Hicieron público el caso, hablaron con los medios, pidieron justicia. Querían que el mundo supiera que Isabella no se había perdido. Había sido traicionada, y que su ausencia no debía quedar impune. En la próxima parte, conoceremos las acciones legales que se tomaron contra Louis Bennett, el papel que jugó la justicia estadounidense, y cómo un caso que comenzó como una supuesta tragedia marítima, se transformó en una acusación criminal que mantendría en vilo a dos continentes. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a flote. En aquellas grabaciones, Louis Bennett amenazaba a su esposa una y otra vez. No eran arrebatos impulsivos, sino promesas frías y repetidas de que algún día la mataría. Isabella, temerosa, llegó a compartir estas amenazas con varias de sus amigas cercanas. Les confesó que vivía con un hombre feroz, un tirano cruel que la hacía sentir atrapada. Aún así, les dijo que intentaría salvar su matrimonio una última vez, no por él, sino por Amelia, su hija. Pero ese último intento sería, trágicamente, su condena. La esperanza de una reconciliación se desvanecería en las aguas del Caribe, junto con su vida. La raíz de los conflictos entre Isabella y Louis no era solo emocional, sino también económica. Él estaba hasta el cuello en deudas, propiedades hipotecadas, tarjetas de crédito al límite, cuentas impagables. Estaba completamente hundido. Y lejos de buscar soluciones, seguía navegando en su catamarán, viviendo una vida de lujo sin trabajar. Incluso gastaba lo poco que le quedaba en actividades absurdas, como clases de boxeo tailandés en Tailandia. Isabella, frustrada, era quien mantenía a flote no solo la relación, sino la casa. Louis incluso la obligó a abandonar el cuidado de su hija para conseguir empleo y pagar sus deudas, mientras él decía ocuparse de asuntos más importantes. La investigación reveló un detalle aún más turbio. Entre 2014 y 2016, Louis había realizado transferencias internacionales por un total de $160,000. Al profundizar, descubrieron que las monedas de plata que rescatistas hallaron en su mochila no eran monedas comunes, eran piezas de colección, extremadamente valiosas y robadas. La policía confirmó que dichas monedas habían sido hurtadas en 2016 por un conocido de Louis, miembro de la tripulación del barco Kitty. Cuando el barco atracó en tierra, el hombre robó las monedas y se las entregó a Louis para revenderlas en el mercado negro. Fue precisamente por este delito de contrabando que lograron encarcelarlo. Durante el cateo en la casa, además de las grabaciones amenazantes, los agentes encontraron más monedas robadas. Por el delito de contrabando, Louis fue condenado a 7 meses en prisión. Fue ahí, tras las rejas, donde llegó el segundo golpe, una nueva acusación, esta vez por homicidio involuntario. Los fiscales, tras reconstruir meticulosamente la línea de tiempo y revisar cada evidencia recolectada, concluyeron que durante el viaje, Isabella había descubierto las monedas robadas entre las cosas de su esposo. Hubo una discusión feroz,
y la situación se tornó violenta. Aún no se sabe con certeza si Isabella fue asesinada directamente en el bote o arrojada al mar en medio de la pelea. Luis, un hombre de carácter fuerte y temperamento volátil, pudo haber golpeado a su esposa con demasiada fuerza o empujarla por la borda. Lo que está claro es que no hizo nada por salvarla. La vio ahogarse, y en lugar de pedir ayuda inmediata, armó todo un escenario para simular un accidente marítimo. De esa forma, no solo se libraría de su esposa, sino que también cobraría el seguro por el hundimiento del catamarán y por la muerte de Isabella, ambos considerados eventos asegurados. La estrategia parecía perfecta, pero los detalles eran tan fríos, tan calculados, que las autoridades no tardaron en ver la verdad oculta tras la tragedia. A pesar de todas las sospechas y pruebas circunstanciales, Louis Bennett nunca fue acusado de asesinato premeditado. La fiscalía no contaba con pruebas directas, como el cuerpo de Isabella. Lo único sólido eran las grabaciones, y con eso no bastaba para una condena por homicidio con alevosía. Se le ofreció un acuerdo: si se declaraba culpable de homicidio involuntario, recibiría una condena de solo 8 años. Louis aceptó el trato, pero esto abrió una herida profunda en la familia de Isabella. Para ellos, era una injusticia, un insulto. Sabían que ese hombre había planeado todo, y ahora pasaría menos de una década tras las rejas. La familia entendía, sin embargo, que sin ese trato, Louis pronto quedaría libre solo con la condena por contrabando. Era un trago amargo, pero era lo único que podían obtener. En noviembre de 2018, Louis Bennett fue oficialmente sentenciado a 8 años de prisión. Todo el dinero del seguro de vida de Isabella y los bienes que Louis intentó reclamar fueron confiscados por orden judicial. En lugar de ir a parar a sus manos, fueron asignados a Amelia, su hija. Además, el tribunal ordenó que Louis pagara una compensación económica para el futuro de la niña, quien algún día deberá enfrentarse al doloroso legado de su origen. Amelia, aún muy pequeña, crecerá sabiendo que su madre desapareció bajo circunstancias oscuras y que su padre fue, como mínimo, responsable de no evitarlo. La corte entendió que ella era la verdadera víctima de esta historia. Por eso, las autoridades congelaron todas las cuentas relacionadas con la herencia, los seguros y los bienes, para que nadie más que ella pudiera beneficiarse de lo que su madre dejó atrás. Un intento de justicia, aunque tardía y parcial, para una vida que apenas comenzaba y ya estaba marcada por la tragedia. El caso de Isabella Rodríguez es uno de esos que deja una huella profunda. Un amor que prometía aventura y libertad, terminó en control, violencia y muerte. Las apariencias, una vez más, engañaron a todos. Y aunque la justicia no fue total, al menos una parte de la verdad salió a la luz. Louis Bennett, el hombre que juró amor eterno en alta mar, terminó condenado por un crimen que intentó disfrazar de accidente. Un crimen sin cuerpo, pero con muchas voces que no dejaron de exigir justicia. En la memoria de Isabella, queda el testimonio de su lucha. Y en la vida de su hija, la esperanza de que, a pesar del pasado, puede encontrar paz y propósito. Porque hay heridas que el tiempo no borra, pero sí enseña a sobrellevar. Y porque en cada historia como esta, hay lecciones que el mundo no puede ignorar.